Carpintería de madera, aluminio, metal y PVC. En el tema de hoy vamos a hablar de los procesos que se realizan para la elaboración de los diferentes elementos que se utilizan en las construcciones. La carpintería de madera, aluminio, metal y PVC son las actividades o los trabajos que se realizan para procesar determinados materiales para su utilización o aprovechamiento en diferentes sectores de la construcción. Antiguamente se refería a carpintería solamente a los trabajos que se realizaban con madera. En la actualidad se quiere aprovechar algunas propiedades de algunos materiales que existen, por lo tanto se aplica la carpintería con diferentes materiales como ser el aluminio, el metal y el PVC. Podemos mencionar a lo que son los marcos. Los marcos son elementos que se colocan en las ventanas y en las puertas y su objetivo es sujetar los vidrios, las batientes o las hojas de las puertas. Tienen diferentes partes como ser los dinteles que están en la parte superior y en el caso de ventanas en la parte inferior, los laderos o los lados de los marcos de las puertas y también de las ventanas, y se colocan unos elementos de anclaje para realizar su empotramiento en los muros de la construcción. En este caso, cuando se trata de madera, estos elementos de anclaje se utilizan clavos con un diámetro, con una longitud superior a las 3,5 pulgadas. La separación entre estos elementos no debe ser mayor a los 50 centímetros. Y en el caso de las ventanas, de igual manera, se colocan los mismos elementos. En el caso de tratarse de marcos de metal, aluminio o PVC, la sujeción de los marcos se realiza mediante tirafondos o tornillos que se anclan directamente al concreto o al ladrillo. Se debe tener cuidado en que la superficie donde se está anclando debe ser lo suficientemente rígida como para sostener los marcos de las puertas. En el colocado de los marcos se debe tomar en cuenta, en primer lugar, que todos los elementos deben estar perfectamente verticales. Hablando de los laderos, deben estar plomadeados en ambas caras, o sea, la cara frontal y la cara interior. Además de la plomada se realiza en ambos parantes y se controla el nivel que tiene el dintel. Se debe verificar también lo que es la escuadra de los ángulos que se forman los marcos para que no se tenga problemas posteriormente con el colocado de las puertas y las ventanas. En esta sección en corte se puede apreciar que en el muro se coloca el ladero del marco de ventana o puerta, la hoja en sí, en caso de que sea una puerta, y la ventana en caso de que se esté instalando esta. Se colocan algunos elementos que son más decorativos o estéticos, como ser los tapajuntas, que cubren la unión entre los marcos y los muros. Las ventajas y desventajas que tienen los marcos: en las maderas, estos materiales son sumamente estéticos, son bastante trabajables, son muy buenos aislantes térmicos y se puede permitir una gran cantidad de trabajos o diseños. Y sus desventajas de la madera son que es inflamable y actualmente tienen un costo muy elevado, y además de que no resisten bien a la humedad y a la intemperie y que requieren constante mantenimiento. En el caso del aluminio, este material ha entrado en mayor utilización debido a que no requieren mantenimiento, son económicos, no son productos inflamables y este material es muy trabajable, y actualmente se presenta una gran variedad de perfiles con los cuales se puede combinar y crear formas un poco más estéticas. Las desventajas que tienen son que no son buenos aislantes térmicos. El aluminio conduce el calor muy fácilmente y cuando se instalan estos elementos produce condensación en la parte interior de las habitaciones, y las uniones que presentan al estar unidas solamente con tornillos no son del todo rígidas. En el caso de los marcos de metal,
La ventaja de estos elementos es que son sumamente robustos, son sumamente rígidos y presentan mayor seguridad. Tienen una resistencia elevada a los golpes y la unión que se forma en los ángulos al ser soldada son bastante rígidas y estables. Las desventajas, al igual que el aluminio, es un mal aislante térmico y es susceptible al ataque de la humedad o al ataque de óxido, por lo que debe realizarse un tratamiento superficial como pintura anticorrosiva. Y otro detalle es que no se puede acoplar con otros materiales, no se puede unir una hoja de madera con una puerta, con un marco metálico, es bastante complicado. En caso del PVC, el PVC se está usando recientemente debido al bajo costo que tiene. Las ventajas que presenta son que son muy buenos aislantes térmicos a diferencia del aluminio, tienen un largo tiempo de vida, no requieren un mantenimiento constante y además el PVC ha surgido para compensar la desventaja que tenía el aluminio en cuanto al aislamiento térmico. Y las desventajas que presenta son que los colores que tienen no son muy variados, son colores muy limitados y no son muy llamativos, no son muy aplicables estéticamente, a diferencia del color blanco, que es el que es más aplicable. Las uniones son bastante débiles y por la naturaleza que presenta tiene poca aceptación entre la gente. Al ver que es de plástico genera cierta susceptibilidad en cuanto a su duración y resistencia. En cuanto a ventanas, puede haber una gran variedad de diseños y aplicaciones. Pueden existir ventanas, pueden ser combatientes, que se abran lateralmente, pueden ser corredizas o deslizables, y también puede haber las ventanas plegables. También se aplican en celosías, donde se crea tipo persianas para que pueda ingresar el aire. Sus partes que presentan son el marco propiamente dicho, que se ha mencionado. Los cuarterones son elementos que dividen la sección libre de la ventana para que se utilicen vidrios de menor dimensión y le da un aspecto más estético y además más seguro. Las bisagras que se utilizan cuando las ventanas son batientes. La cremona es el seguro o es el elemento que asegura las ventanas. En este caso estamos viendo una ventana de aluminio. Y el vidrio que se coloca, en caso de ser dimensiones muy grandes, se debe colocar vidrios de mayor grosor. Las ventanas, según el material que se construyen, pueden ser de madera y hay de diferentes formas y diseños. Existen de aluminio que los diseños ahora, debido a los nuevos materiales que están apareciendo, a los nuevos tipos de perfiles, ya se puede imitar a lo que es la madera. El aluminio viene en diferentes colores, viene en color plomo, café, color champán, y recientemente viene con un tipo imitación de madera. Los de PVC se ha limitado, los de metal se limita su forma según el material que se esté usando. Existen perfiles ventana adecuados para su utilización. La ventaja de las ventanas que son de metal es que pueden realizarse ventanas sumamente económicas, o por el contrario se pueden realizar ventanas sumamente robustas pero de mayor costo. En el material de PVC, como es una imitación del aluminio, las formas tienden a imitar a las ventanas de aluminio y tienen la ventaja, como se ha mencionado ya, de que son mejores aislantes térmicos. En cuanto a las puertas, sabemos que estas permiten o cierran el paso de las personas. Tienen diferentes partes. Las partes son los travesaños superior, inferior, intermedio, los paneles que se encuentran, que llenan la parte central,
Los largueros que se encuentran en los laterales, que son los que conectan con los travesaños y le dan su estabilidad y rigidez. En cuanto a las puertas, también existen diferentes tipos. Puede haber las puertas abatibles, en la cual la puerta se desliza sobre un eje, rota sobre un eje. Las puertas deslizantes, en la cual tienden a recorrer sobre carriles. Y las puertas plegables que se van plegando y ocupan un menor área no limitan tanto el área útil. Entonces, este tipo de puertas se puede adaptar a la necesidad que nosotros vayamos requiriendo. Todas estas puertas se pueden construir en los materiales que ya se han mencionado, ya sean madera, metal, aluminio o PVC. En cuanto a las protecciones, podemos hablar de lo que son las barandas, que su objetivo es limitar el paso y de esta manera brindar seguridad contra caídas o limitar el paso a sectores donde no se quiera, no se desee permitir el ingreso. Pueden ser de metal, de madera o una combinación entre metal y vidrio. No hay barandas de aluminio y tampoco hay de PVC. Otra de las protecciones que podemos mencionar son las rejas, que estas sí restringen el paso de las personas, dan seguridad para aislar a las personas y prohibirles el ingreso a sectores que no estén autorizados. Estas protecciones pueden ser rejas perimetrales o muros perimetrales, pueden ser protectores de ventanas, pueden ser también plegables, abatibles o pueden ser fijas o rígidas en el caso de las ventanas. La quincallería abarca a todos los elementos metálicos que se utilizan para la instalación de puertas, para la instalación y cierre de puertas. Podemos hablar de lo que son las cerraduras o chapas, todo lo que se refiere a los tornillos de diferentes modelos y diseños, y los accesorios que se utilizan en puertas y ventanas. Estamos hablando de bisagras, esquineros, jaladores, topes, y todos estos elementos que se utilizarían en la instalación y elementos que son adicionales a los trabajos de las puertas. Entonces, haciendo un resumen de lo que se ha visto hoy, sabemos que la carpintería de aluminio, metal y PVC en la construcción nos abarca a la aplicación en puertas y ventanas. Los marcos se colocan perimetralmente en las aberturas que se dejan para las puertas y ventanas y sirven para sostener las hojas de las ventanas o las hojas de las puertas. Pueden asegurarse mediante hormigón o pueden asegurarse mediante tirafondos en caso de que sean de aluminio, metal o PVC. El colocado debe estar perfectamente alineados y además verificar la escuadra. Las ventajas y desventajas que presentan los materiales varían desde lo que se refiere a su capacidad térmica, costo, aplicabilidad y diseños que existan. Es también importante mencionar que algunos de ellos son resistentes no son inflamables y otros sí. Algunos de estos elementos son mucho más robustos que los anteriores. En caso de las puertas y ventanas, lo que sirven son para limitar el ingreso o salida de las personas, y las rejas protectoras nos sirven para restringir el paso y proteger o limitar el ingreso de las personas hacia los ambientes que no deseemos que ingresen o que estén más protegidos. Y la quincallería son todos los accesorios y elementos que se van a asegurar o que se aplican para la colocación y el buen funcionamiento de las puertas y ventanas. Gracias por su atención.